Atentamente los participantes. Bien. Bueno, Natalia, cuando vos nos digas, podemos comenzar. Saludando. Adelante, doctora, ya ha entrado bastante gente. Buenas tardes a todos. Ya podemos comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes en este tema que vamos a compartir con ustedes. Les cuento, yo soy la doctora Marina Currial, la jefa del Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico, y queremos compartir con ustedes un tema que es una condición muy prevalente en el mundo de hoy y a todas las edades, y es hablar de la celiaquía. Y como la celiaquía merece un abordaje y una mirada que es interdisciplinaria, vamos a compartir también este rato con el doctor Juan Laza, que pertenece al servicio de gastroenterología. Entonces, les paso a contar qué es lo que vamos a tratar hoy dentro del tema de celiaquía. Vamos a comenzar preguntándonos qué es la celiaquía y cómo se hace el diagnóstico. Posteriormente, cuáles son las carencias nutricionales en el paciente que tiene esta condición. Luego vamos a continuar con el tema dieta sin gluten, pero ¿qué es el gluten? Y finalmente, ¿qué significa tener una dieta sin gluten en personas que no tienen celiaquía? Entonces, para ello, contamos con la presencia en primer lugar del doctor Juan Laza. Vamos a continuar luego con la doctora Liliana Medveski, que es médica especialista en nutrición, y posteriormente con nuestras licenciadas en nutrición, Nélida Karabaski y Adriana Zucotti. Bueno, los dejo entonces con los exponentes. Juan Laza, bienvenido. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla y vamos a dar comienzo a esta primera parte en la cual bueno, voy a hablar acerca de algunos aspectos clínicos de la enfermedad celíaca, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo cuando frente al paciente celíaco, cuando charlamos en consultorio, ¿no? Que la enfermedad celíaca, en la enorme mayoría de los casos, como buena parte de las enfermedades o de las condiciones crónicas, es un trastorno o una condición de, digamos, relativo a la información. Es decir, sabemos que es un trastorno inmunomediado, sabemos cuál es el gatillo, cuál es el disparador que lo produce, y entonces, por una cuestión lógica, si uno evita el gatillo ese, en buena parte de los casos, no en todos, pero en buena parte de los casos, uno puede evitar las consecuencias de esa condición. Con lo cual, el saber de este trastorno, el saber cuál es el gatillo, el saber dónde está presente, el saber cómo evitarlo, es, digamos, la clave como para poder tener una muy buena calidad de vida y una ausencia de síntomas, insisto, en la mayoría de los casos. Entonces, digo que es un trastorno que, digamos, se cura con información, porque el hecho de, digamos, de seguir una dieta terapéutica, o sea, como terapéutica, implica todo un entrenamiento, implica un cambio en nuestros hábitos, y eso, si uno está bien asesorado, es fácil hacerlo. Si no está del todo bien asesorado, entonces muchas veces presta a la confusión, al error y a la frustración por parte de quien se sabe celíaco. Es un trastorno que está en boga, se escucha por muchos medios, sobre todo porque muchas veces hay personalidades importantes que presentan esta condición y cuyo
muchas veces el rendimiento ha sido mejorado por la institución de tratamiento, o sea, a base de dieta, y entonces está bueno y es muy positivo el poder hablar de esto y eliminar algunas dudas, ¿no? ¿Qué es la enfermedad celíaca? Digamos, la primera pregunta que uno debería hacerse frente a todo esto. Bueno, como les mencioné anteriormente, es un trastorno inmunomediado, es decir, que nuestro sistema inmunológico, o mejor dicho, la activación anormal de nuestro sistema inmunológico es lo que va a determinar una respuesta inadecuada, es decir, que esto se conoce como inflamación crónica a nivel de nuestro intestino delgado, que trae una consecuencia que es lo que se llama la atrofia vellositaria a nivel del intestino delgado, y esto trae aparejado la falta de absorción adecuada de nutrientes, o sea, de todo tipo de nutrientes, y que el tipo de nutriente que va a estar en déficit va a determinar un poco las manifestaciones clínicas y cómo se va a poner de manifiesto este trastorno a lo largo de la vida. Es un trastorno inmunomediado en la cual somos tal vez exclusivamente privilegiados en saber cuál es el disparador, cuál es el gatillo, que en este caso es la ingesta de gluten, y que se da en sujetos genéticamente predispuestos, es decir, no cualquiera puede ser celíaco, por así decirlo. Y generalmente, digamos, una de las condiciones por las cuales uno llega a ser celíaco es por la expresión de proteínas vinculadas a genes que se denominan HLA DQ2, DQ8. ¿Sí? Para graficarlo de alguna manera, el intestino delgado tiene unos 5 metros de longitud y tiene muchísimas funciones y muchísimas virtudes, pero una de las principales funciones, si no la principal, es la absorción de nutrientes. Es decir, a nivel de la luz del tubo digestivo, o sea, del interior del estómago y del intestino, todo lo que nosotros comemos va a ser degradado y dividido en nutrientes, en componentes esenciales, unos chiquititos, los cuales van a ser posteriormente absorbidos por parte del intestino delgado. Y esto se cumple a través de determinadas estructuras que con las cuales el intestino delgado cuenta a lo largo de toda su superficie, que se llaman vellosidades. Se llaman vellosidades porque básicamente parecen como prolongaciones, como pelitos, como se puede ver, digamos, en las imágenes que expongo, y que se encargan justamente de esto. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad celíaca? Básicamente, por algún mecanismo que no conocemos, en sujetos genéticamente predispuestos, cuando se exponen al gluten, o sea, cuando ingieren gluten, eso determina que el sistema de defensa, el sistema inmunológico, se active en forma anómala, y entonces lleva a un ataque, digamos, o sea, autoimpuesto contra estas estructuras, contra estas vellosidades, y determina que se acorten y que pierdan esa capacidad de absorción de nutrientes. El gluten es una estructura compleja y es uno de los principales componentes glucoproteicos, es una glucoproteína a nivel o presentes en el trigo, en la cebada y el centeno. Si bien en su estructura molecular la avena no contiene gluten, se asume que virtualmente la avena se encuentra contaminada de gluten por la exposición, ya sea, digamos, en los procesos de recolección, almacenamiento y demás, y procesamiento que tiene, digamos, con otros granos que sí contienen gluten. Por lo tanto, recomendamos e incluimos a la avena dentro de la nómina de granos que sí contienen gluten, ¿sí? Y dentro de esa estructura, digamos, compleja que tiene gluten, hay un componente, un subcomponente que se llama la gliadina, que es básicamente la responsable de gatillar la respuesta inmunológica normal en sujetos que tienen esta predisposición. La causa, digamos, por la cual estas personas genéticamente predispuestas que se exponen al gluten tienen esta respuesta inmunológica anormal, todavía no la sabemos.
Existen muchas hipótesis, creo que estamos cerca de conocerlo, y esto es, como les dije, es una cosa excepcional, porque la enorme mayoría, si no casi todas, las enfermedades inmunomediadas, digamos, no sabemos cuál es ni siquiera cuál es el gatillo, tampoco el mecanismo por el cual se ponen de manifiesto. En general, o clásicamente, cuando yo estudiaba medicina hace ya, digamos, bastante tiempo, lo que se decía era que típicamente, o la manifestación típica de este trastorno era durante la infancia, y lo cierto es que esto ha cambiado, porque lo que antes se consideraba como forma atípica ahora es lo típico, es lo común, es decir, la manifestación o el diagnóstico dentro de la edad adulta, incluso dentro de la vejez. Yo he diagnosticado personas celíacas con 90 años, literalmente, y esto, digamos, hace que, o denota que muchas veces el diagnóstico no es fácil, o no es fácil sospechar. Como la mayoría, o si no todas, los trastornos inmunomediados es más frecuente en mujeres, y es un hallazgo relativamente frecuente en la población general. 1 de cada 100 personas, se piensa, nuestro país y en muchos otros países, son celíacos, ¿sí? Y lo que más concernimiento nos tiene que dar es que una proporción no despreciable de toda esta enorme cantidad de gente no sabe qué es celíaco, ¿sí? Existen algunos factores de riesgo, es decir, algunas condiciones clínicas las cuales se asocian a una mayor probabilidad de tener enfermedad celíaca, como son, por ejemplo, la presencia o el hecho de tener antecedentes familiares, es decir, de tener familiares, sobre todo directos, con esta condición, o sea, celíacos. La presencia de otras enfermedades autoinmunes, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, o la diabetes de tipo 1, o la hepatitis autoinmune, o también el síndrome de Down. Son todas condiciones que pueden estar vinculadas a un incremento en el riesgo de tener enfermedad celíaca. Las manifestaciones son variadas. Lo típico, entre comillas, durante la edad pediátrica es que se ponga de manifiesto como un cuadro de tipo diarrea crónica, muchas veces severa, muchas veces con la pérdida incluso de grasas dentro de la materia fecal, fenómeno que se conoce como esteatorrea. Esto muchas veces vinculado a la falta de crecimiento adecuado dentro de la etapa, digamos, de desarrollo pediátrico, y algunos otros trastornos vinculados al déficit de nutrientes que llevan a lo que nosotros llamamos síndrome de malabsorción. En adultos, en general, las manifestaciones suelen ser más solapadas, no son tan espectaculares como uno las ve en chicos, entonces la diarrea crónica severa no es algo tan frecuente, los síntomas digestivos incluso pueden no estar presentes, y uno puede hacer diagnóstico de enfermedad celíaca en el contexto de manifestaciones extradigestivas que son consecuencia de la falta de absorción de nutrientes, como por ejemplo la anemia ferropénica, que es la manifestación intestinal más frecuente, o bien la osteoporosis, secundario a una falta de absorción de calcio o de vitamina D, o bien puede ser una causa de que no tenga alteraciones en los análisis de sangre, con alteraciones en las enzimas del hígado, sin ningún otro tipo de síntomas, o bien algunos otros tipos de manifestaciones como la hipocalcemia, es decir, los niveles de calcio en sangre bajos, o bien algún tipo de dermatitis específica que se llama dermatitis herpetiforme, que produce, digamos, vesículas, pequeñas lesiones que pican, son pruriginosas y que se encuentran sobre todo en las superficies, digamos, extensoras de los codos, las rodillas o en la espalda. Y así como también otro tipo de manifestaciones neurológicas derivadas del déficit de micronutrientes, como por ejemplo algunas vitaminas como la vitamina B12. La respuesta corta, si un celíaco se nace, es no. O sea, si un celíaco se hace, es porque se tienen que reunir, como mencionaba antes, varias condiciones, ¿no? Se tiene que dar como la tormenta perfecta entre la predisposición genética, algo que lleva a que esa predisposición genética se materialice en una alterada respuesta inmunológica, y que frente a la exposición al gluten, esa alterada digamos, respuesta inmunológica lleve a el daño a nivel del intestino delgado y al desarrollo de síntomas. La detección a veces es fácil, como todo en la
medicina y en la vida, y a veces puede representar un verdadero desafío, ¿sí? Lo principal es tener la sospecha clínica, es decir, si uno no sospecha que los síntomas que uno tiene son atribuibles o pueden ser atribuibles a la enfermedad celíaca, va a ser muy difícil llegar a su diagnóstico. Normalmente una vez que uno tiene digamos, la sospecha clínica, ya sea porque uno presenta las manifestaciones que mencioné anteriormente o porque tiene la presencia de alguno de los factores de riesgo que mencioné anteriormente, lo indicado sería realizar estudios no invasivos para principalmente descartar que uno no es celíaco, y esto se hace a expensas del dosaje de anticuerpos en sangre. Son elementos que tienen una alta eficacia diagnóstica, es decir, que de alguna manera permiten con un muy pequeño margen de error determinar si uno podría llegar a ser celíaco o no, pero en la enorme mayoría de los casos vamos a necesitar de un segundo estudio confirmatorio, porque digamos, pueden existir lo que se llaman falsos positivos, es decir, puede uno tener como resultado en los estudios de sangre anticuerpos positivos y no ser celíaco, y entonces la enorme mayoría de los casos vamos a necesitar de la utilización de estudios endoscópicos, es decir, de mirar el interior del tubo digestivo de la persona que potencialmente es celíaca y tomar muestra de tejido, es decir, biopsias del intestino delgado, y mirar al microscopio si en efecto hay alteraciones de tipo atrofia vellositaria, ¿sí? Existen muchas preguntas que uno en el día a día discute o charla con las personas que pueden ser potencialmente celíacas o son celíacos ya diagnosticados. Una, lo que les decía antes, o sea, si uno tiene anticuerpos positivos en sangre, indefectiblemente no siempre uno es celíaco, puede haber falsos positivos, por eso es importante la consulta y la realización de estudios, digamos, más específicos, como es, digamos, la realización de la biopsia del intestino delgado. La endoscopía es un estudio que es relativamente sencillo, pero no deja de ser un poco más invasivo que un análisis de sangre, entonces muchas veces uno termina como paciente preguntándose si es necesario sí o sí hacerse una endoscopía, y si bien existen escenarios clínicos en los cuales no podría ser necesario, en la enorme mayoría de los casos terminamos confiando en la realización de un estudio endoscópico. El estudio genético, que lo mencionaba por encima, digamos, en la diapositiva anterior, y es un estudio en el cual busca determinar la expresión de estos genes que sientan las bases de la predisposición genética para tener enfermedad celíaca, pueden ser de utilidad, sobre todo cuando uno tiene la duda diagnóstica y quiere sacar del medio la posibilidad de que la persona que uno tiene enfrente, digamos, el paciente con potencialmente celíaco, digamos, lo sea o no, o sea, si uno tiene una alta, digamos, un alto poder para descartar, o sea, para no confirmar, para confirmar que uno no es celíaco, entonces en algunos casos puede ser de utilidad el estudio genético. Y una cosa que es importante aclarar es que el consumo de gluten muchas veces puede estar vinculado al desarrollo de síntomas, y esto no significa automáticamente que uno sea celíaco. Existen otros tipos de trastornos que más adelante van a dar mis colegas al respecto, que puede tratarse evitando el gluten, y que uno no necesariamente se convierte en celíaco por, digamos, presentar síntomas cuando uno se expone al mismo, ¿sí? Del tratamiento van a hablar más mis colegas. Sepan que la dieta es estricta, que es importante el seguimiento multidisciplinario, ¿sí? Con un nutricionista entrenado, muchas veces con un endocrinólogo, por su asociación con otras trastornos de tipo endocrinológicos autoinmunes, como dijimos antes, ¿sí? Con un buen clínico. Y a mí, en general, me gusta hacer cosas sabiendo el raciocinio, el por qué, y no por capricho. ¿Por qué insistimos en que la dieta tiene que ser estricta? Básicamente porque en una proporción no despreciable de celíacos, el consumo o la exposición, digamos, continuada de gluten puede llevar a una activación anormal del sistema inmunológico, que trae aparejado el riesgo a dos consecuencias.
Por un lado, el déficit en la absorción de nutrientes, y entonces esto trae vinculado riesgos a largo plazo, como por ejemplo a la osteoporosis y el riesgo de fracturas, que digamos no da síntomas hasta que uno tenga, hasta que uno tiene la consecuencia. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos sí, un incremento en el riesgo del desarrollo de algunos tumores, sobre todo tumores y es por eso que insistimos tanto en que la dieta sea estricta. Digamos, para terminar, con conclusión, es un trastorno frecuente, puede dar o no síntomas digestivos, el riesgo se encuentra ya de por sí incrementado en las personas que tienen algunos factores clínicos, como por ejemplo antecedentes familiares directos o algunos otros trastornos de tipo autoinmune. El diagnóstico, la enorme mayoría de las veces, va a depender de la combinación de estudios. El tratamiento implica una dieta estricta y se puede vivir bien siendo celíaco y sin miedos a sentirse mal o a tener una complicación si uno se informa bien, se asesora bien y le presta atención a uno mismo. Ahí dejo de compartir la pantalla. Marina está silenciada, ¿eh? Suele pasar. Sí, 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 sí. Bueno, Son gajes de las conferencias virtuales. Sí, sí. Bueno, decía muchas gracias. Gracias, Juan. Y vamos a dejar las preguntas para el final. Así que vamos a continuar con la doctora Liliana Medveski. Bueno, voy a compartir pantalla. Acá. Denme un minutito que pongo la presentación en modo de presentación. A veces tarda mi compu, así que denme un minutito de tiempo. Ahí estoy. Bueno. Mi pregunta era si el paciente celíaco, mi charlita era acerca de si el paciente celíaco tiene carencias nutricionales. Entonces, nosotros vamos a empezar a entender qué es nutrición, por lo de nutricional. La nutrición es el conjunto de procesos que se producen en el organismo para utilizar los nutrientes que están en los alimentos que se ingieren. Es distinto nutrirse que alimentarse. Alimentarse es que yo ingiera alimentos, carne, pollo, fideos. La nutrición es un proceso involuntario que se da en el organismo una vez que se ingresa el alimento al cuerpo. ¿Y qué es un nutriente? Un nutriente es una sustancia química que contiene los alimentos que consumimos. De los nutrientes sacamos la energía que necesitamos para vivir y para tener una vida sana. Ahora, existen diferentes tipos de nutrientes y se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Algo mencionó el doctor Juan Lázaro. Los macronutrientes son los muy conocidos hidratos de carbono, proteínas y grasas que tienen los alimentos. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales que estos alimentos llevan también dentro de sí y que ingresan al organismo. Hablando del intestino delgado, nosotros tenemos que recordar que la principal función en el cuerpo es la digestión y absorción de nutrientes, o sea, digerimos los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y absorbemos los nutrientes esenciales para que el cuerpo funcione como corresponde. Repasando un poquito lo que mencionaba el doctor Laza, en el intestino normal existen estas vellosidades que son como pelitos que se mueven y que absorben los nutrientes de los alimentos. Ahora, si debido al proceso de autoinmunidad la vellosidad se aplana, no se puede cumplir bien la función de absorción y de digestión de nutrientes. Entonces, se produce lo que se llama un problema, un síndrome de mala absorción. Hay una mala absorción de los nutrientes. Entonces, volviendo a la pregunta que me compete, ¿el paciente celíaco
¿Tiene carencias nutricionales? ¿Tiene deficiencias nutricionales? Sí, tiene deficiencias nutricionales. Y esto lo podemos considerar en dos momentos. Antes del diagnóstico de celiaquía y durante el tratamiento con la dieta libre de gluten. O sea, tenemos que investigar, como decía el doctor, tenemos que ser detectives e investigar las carencias nutricionales que tienen las personas con celiaquía. Vamos a hablar de antes del diagnóstico. Debido a la mala absorción de los nutrientes, principalmente, imagínense, la persona se alimenta, o sea, recibe alimentos, pero no se nutre adecuadamente. Entonces, adelgaza, es como si no comiera, come pero no le sirve, entonces adelgaza. Si se prolonga en el tiempo, el niño tiene retraso en su crecimiento, hay retraso en el desarrollo puberal. Si esto sucede en mujeres más grandes, pueden tener problemas de infertilidad o hasta de menopausia precoz. El tema de los micronutrientes que se malabsorben, la diarrea hace que los nutrientes se acelere el tránsito intestinal y no lleguen a absorberse también. Existe anemia, existe fatiga crónica, existen alteraciones en el esmalte dental de los chicos y de las personas, existe osteopenia y osteoporosis. Todo esto es por la carencia de nutrientes. Vamos a hablar específicamente de algunas carencias. La carencia de hierro es la principal complicación, digamos, la principal expresión de la deficiencia de micronutrientes presente en la mayoría de las personas con celiaquía. Entonces, cuando falta hierro, los glóbulos rojos son más chiquitos y más pálidos. Y no pueden cumplir adecuadamente la función que tiene que cumplir el glóbulo rojo, que es llevar el oxígeno a la célula. Otra de las deficiencias es la de vitamina D. La vitamina D principalmente fomenta la absorción de calcio para mantener dientes y huesos saludables. Hay deficiencia de vitamina D, tenemos estas complicaciones. La vitamina B12 es una vitamina que se absorbe principalmente en la porción en la más alejada del intestino delgado, pero también se absorbe en forma pasiva en todo el intestino delgado. Entonces, es muy importante la presencia de la vitamina B12 para la salud de las neuronas y del glóbulo rojo. También hay otros déficits de micronutrientes, porque imagínense que las vitaminas, principalmente las liposolubles, que son las A, D, E y K, se vehiculizan por las grasas. Si no se absorben adecuadamente las grasas, y existe lo que mencionó el doctor Juan Laza, de diarreas abundantes y con presencia de grasas, las vitaminas liposolubles no se lo van a absorber bien. Entonces también puede haber déficit hasta de vitamina K con trastornos en la coagulación. Y hay otros minerales que también están deficientes, como el zinc, que tiene mucho que ver con el retardo del crecimiento en los niños y con la inapetencia. El calcio y el cobre. Todas estas deficiencias suceden antes del diagnóstico, a lo largo del tiempo que la persona padece, digamos, hasta que se llega al diagnóstico de celiaquía. Todos estos déficits de micronutrientes y de macronutrientes. Pero durante el tratamiento con la dieta libre de gluten también puede haber déficit, puede haber carencia de nutrientes. ¿Por qué? Lo primero que sucede es la anemia ferropénica. Que se empiece con una dieta libre de gluten no significa que se puedan rellenar los depósitos de hierro que se perdieron a lo largo del tiempo. Entonces se necesita una suplementación, y el objetivo de la suplementación es normalizar la hemoglobina de los glóbulos rojos y también rellenar los depósitos de hierro. Por otro lado, se necesita tratar con vitamina D y vitamina B12 si fuera necesario, se hacen estudios y se puede tratar correspondientemente. Y también hay que evaluar si no cede la anemia ferropénica, hay que evaluar que la dieta libre de gluten sea adecuada, porque a veces no se realiza adecuadamente. Entonces hay que interrogar por ahí en los niños o en los adolescentes, por ahí son rebeldes al tratamiento.
mientras exista gluten en una persona con celiaquía, va a seguir la mala absorción, va a seguir el daño, la lesión del intestino. Entonces, los nutrientes no se van a poder absorber como corresponde. Por más que yo le dé a una persona hierro en forma de un medicamento, si no cumple con la dieta, ese hierro no va a poder llegar de manera adecuada a la sangre del individuo. Entonces es muy importante realizar la dieta libre de gluten, no solamente, digamos, para estar sano, sino que para que no se pierdan micronutrientes. Entonces, la respuesta a la pregunta de si hay carencias nutricionales, sí, hay carencias y se pueden arreglar, se pueden tratar adecuadamente a la persona con estas carencias. Bueno, muchas gracias. Y quería comentar algo más, que hablando del Día Mundial de la Enfermedad Celíaca, que soy, me enteré que por esto de las redes sociales, que se está haciendo por el Día de la Celiaquía, una especie de concurso en todo el país para que se envíen recetas sin gluten. Hay que entrar a la página del ministerio y buscar esto, recetas sin gluten, que no necesariamente sea de amasar, sino que regionales de todas las provincias, y bueno, y va a haber una publicación después de estas recetas de todo el país. Bueno, muchas gracias. Qué interesante esto de las recetas, ¿no? De poder compartirlas. Sí. Está buenísimo. Sí, se va a compartir. Hay que buscar la página donde se entra y después Bien. participar, por supuesto. Bueno, muy bien. Gracias, gracias Liliana. Entonces vamos a continuar con la licenciada Nelly Karabasky, ¿verdad? ¿Nelly? Sí, Marina. Sí. Ahí comparto pantalla. Bien. Y yo lo que les voy a hablar es sobre la dieta sin gluten. Bueno, como ya estuvimos diciendo anteriormente, que dijo el doctor Laza, la dieta sin gluten tiene que realizarse de manera estricta y de por vida. En relación a esto de realizarlo de forma estricta, ahora que la licenciada Zucotti nos va a hablar de otras patologías que también requieren una dieta libre de gluten, muchas veces en las redes sociales se generan confusiones, porque aquella persona que no es celíaco, pero por otro motivo tiene una indicación de dieta libre de gluten, quizás no deba realizarlo de manera estricta, pero aquella persona que sí tenga diagnóstico de enfermedad celíaca, es importante que pueda cumplir el tratamiento. La dieta sin gluten corresponde a sin trigo, avena, cebada y centeno, que son estos cereales. En Argentina, como explicó el doctor, la avena está contaminada, se utilizan los mismos silos para guardar granos de trigo y granos de avena, con lo cual hay mucha contaminación cruzada, y por eso no hay en nuestro país avena sin gluten. Sí lo vamos a encontrar en otros países. El gluten es una proteína amorfa, ¿sí?, que se encuentra en estos cereales, que va a generar la unión de dos proteínas, gliadina y glutamina, como vemos acá en la imagen, en presencia de agua, van a formar esta red de gluten, que es una red tridimensional. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un pan común, cualquier pan, si lo vemos muy de cerca, vemos que tiene pequeños agujeritos, ¿sí? Estos agujeritos es el almidón de la harina que está atrapado en esta red de gluten. Este gluten lo que hace es darle a los amasados elasticidad, esponjosidad, le da consistencia. Y el 80% de la proteína del trigo está compuesta por gliadina y glutamina, que son las dos proteínas responsables de la formación del gluten. Cuando una persona tiene que realizar una dieta sin TAC, tenemos que saber que hay ciertos alimentos que siempre que estén en su estado natural, es decir, que no tengan ningún proceso industrial, no van a contener gluten. Frutas, verduras, distintos tipos de carnes como pollo, pescado, cerdo, vacuna.
huevos, siempre que estén naturales, que no hayan tenido ningún proceso industrial, van a ser libres de gluten, con lo cual no afecta a la alimentación del celíaco, los puede comer libremente. ¿Qué pasa con los productos industrializados? En la mayoría de los productos industrializados ocurre que pueden utilizarse ciertos excipientes o ingredientes que pueden contener gluten, o bien que las fábricas elaboren productos directamente con harina de trigo, entonces haya mucha contaminación cruzada. Con lo cual, todo alimento industrializado tiene que estar certificado como un producto libre de gluten. El ADMAT, que es la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, tiene su propio listado de alimentos libres de gluten, a los cuales se le otorgan estos sellos que vemos acá abajo, que pueden estar en color rojo, con color, o en gris. Más allá de que el alimento pueda tener el logo, a veces pasa que el productor mandó a hacer mucho packaging, entonces tiene muchos envases con el logo Syntac, pero en la supervisión que realiza el ADMAT de su alimento, por ahí encuentra que tiene gluten. Entonces el ADMAT manda el comunicado diciendo que tal producto se encontró gluten, se encontró presencia de gluten. En ese caso, lo que debería hacer el productor es eliminar, quitar o tapar, cubrir el logo de sin gluten. Pero a veces no ocurre. Por eso siempre es importante poder periódicamente consultar el listado para ver si ese producto, que es de mi consumo habitual, sigue estando certificado como libre de gluten y sigue estando dentro del listado de productos autorizados, ¿sí? Después hay otros listados de dos asociaciones, que son ACELA y de la Asociación Celíaca Argentina. Pero la oficial, que es la que avala el Ministerio de Salud, es la del listado del ANMAT. Bueno, ¿qué pasa con los distintos alimentos? ¿Sí? Aquellos alimentos sueltos versus los alimentos envasados. Por ejemplo, un celíaco puede reemplazar las harinas de trigo con otro tipo de cereales. Por ejemplo, harina de arroz, almidón de maíz. Ahora bien, hay que tratar de evitar comprar estos productos sueltos porque ahí hay mucho riesgo de contaminación. Siempre todo producto tiene que estar preferentemente envasado y rotulado como libre de gluten. Otra cosa que tenemos que prestar atención y tener cuidado son con aquellos alimentos o productos artesanales. Por ejemplo, hay muchas panaderías, pastelerías o alimentos que están produciendo productos sin gluten, pero a no hacerse de forma artesanal y no hacerse bajo una industria donde está la certificación como libre de gluten, no hay un control oficial sobre ese producto. Con lo cual, ahí todo depende de si tenemos o no la certeza de que esa persona lo está haciendo con una correcta manipulación. Es decir, yo confío en que esta persona está elaborando, realmente está teniendo los cuidados necesarios, y si elabora productos con gluten, los hace por separado, vamos a ver, utilizando utensilios distintos. Ahí es donde nos queda esta gran interrogante, que en realidad muchas veces depende de la confianza que uno tenga en el lugar donde va a comprar. Pero la recomendación siempre es tener cuidado con estos productos artesanales, porque pueden ser focos de contaminación que nos están haciendo transgredir a la dieta sin gluten y que no nos damos cuenta. Entonces, sin darnos cuenta, estamos ingiriendo pequeñas cantidades de gluten. Entonces, el celíaco tiene que tener cuidado con este tipo de productos. Después hay toda una industria donde elaboran los alimentos específicos. Es decir, todo aquel producto que habitualmente consumimos con gluten, como puede ser pan, galletitas, tapas de tarta, empanadas, fideos, pizza, hay toda una industria que se dedica a elaborar estos productos exclusivamente. Están certificados por lo general y tienen, digamos, el logo. Y la recomendación con respecto a estos productos es no quedarnos, o sea, probar diferentes marcas. Cuando el celíaco recién recibe el diagnóstico, enseguida va y quiere probar y compra por ahí un producto. Bueno, compra un pan sin gluten. No me gustó. Digo, bueno, listo, entonces ya está. No me gusta el pan sin gluten. Y en realidad, el sabor de los productos sin gluten varía mucho de una marca a la otra porque depende qué tipo de cereal se utilizó como reemplazo del trigo. Con lo cual, por suerte, cada vez hay más productores de productos específicos libres de gluten y hay que ir probando
para ver cuál es el producto del agrado de la persona, ¿sí? Hay que tener diferentes tipos de cuidados en cuanto a la elaboración de estos alimentos, cuidados que tenemos que tener en casa. Muchas veces ocurre que hay en una familia algunas personas que son celíacas y otras que no, con lo cual se elaboran productos libres de gluten y productos con gluten. Hay que tener cuidado, por un lado, con los utensilios que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo 2 ollas, en una estoy hirviendo, por ejemplo, fideos con gluten y en otra fideos sin gluten, no debo usar la misma cuchara para revolver ambos productos, porque ahí tenemos el riesgo de la contaminación cruzada. También hay que tener cuidado con ciertos materiales porque son porosos, son permeables, entonces se puede quedar atrapado el gluten dentro de estas porosidades y por más lavado, que por ahí nos lavamos bien, tratamos de que queden súper limpios, por ejemplo, en la madera o en el aluminio que es permeable, se puede quedar pequeñas cantidades de un producto con gluten atrapado que luego en el siguiente proceso de cocción, por ahí sin gluten, liberarse y contaminar, ¿sí? Uno dice, ¿tan exagerado? Sí, porque pensemos que esto ocurre en el intestino a nivel celular, entonces pequeñas partículas de gluten pueden generar un daño, por eso es que la dieta tiene que ser tan estricta y hay que tener estos cuidados. Y por supuesto, ante todo, tener una correcta higiene de todos los elementos de cocina. Preguntas que han hecho muchas veces, que han generado dudas en el consultorio. ¿Necesito 2 microondas? No, puedo lavarlo perfectamente, no necesito comprarme 2 microondas, no necesitamos tener 2 cocinas, simplemente tener una correcta higiene. Sí, quizás para mayor tranquilidad, muchas personas lo que deciden es decir, bueno, estos elementos los voy a utilizar para elaborar productos sin gluten y estos elementos los utilizo para elaborar productos con gluten, entonces mantengo separado los utensilios que vamos a utilizar para evitar las contaminaciones cruzadas o algún riesgo de contaminación. Otro cuidado que hay que tener es el tema del almacenamiento. Utilizar recipientes adecuados, si pueden ser con cierres herméticos mejor, en especial para guardar las harinas con gluten, por ejemplo las harinas de trigo. Una de las estrategias que se puede utilizar es 2 espacios en las alacenas. En la alacena de arriba coloco, en el estante de arriba coloco productos sin gluten, abajo productos con gluten, entonces ahí disminuyo el riesgo de la contaminación. Y con respecto al tema que también se preguntan es, ¿necesito sí o sí primero elaborar los productos sin gluten y después cocinar en otro momento los productos con gluten? Si tenemos un suficiente cuidado, como les explicaba recién, decir, bueno, puedo tener una olla hirviendo fideos con gluten y una olla sin gluten, lo puedo hacer en simultáneo, pero hay que tener los cuidados adecuados. ¿Qué pasa con aquellas comidas que uno dice, bueno, en casa tengo el extremo cuidado, compro todo sin gluten, me aseguro de que todos los productos estén certificados, pero tenemos una vida social, no vivimos en una burbuja encerrados en casa, sino que en la habitualidad tenemos reuniones, eventos, o comer en el trabajo, o salir de vacaciones. Entonces, todas estas comidas fuera de casa son pequeñas oportunidades de riesgo de contaminación. Lo primero que tenemos que saber es si tenemos confianza. Yo creo que la confianza para charlar en el lugar donde vamos a ir, si vamos, por ejemplo, a la casa de un familiar, bueno, saber explicarle a nuestra familia cuál es el riesgo, cómo son los cuidados que tenemos que tener, y uno ahí conoce a su familia y va a saber si tiene o no el cuidado necesario, o sea, tiene esa confianza para decir, bueno, puedo comer libremente. Si tengo muchas dudas, puedo tranquilamente decir, bueno, cada celíaco lleva su comida, preguntar, bueno, ¿qué vas a hacer de comer tal cosa? Bueno, llevar algo similar como para hacer el reemplazo. ¿Qué pasa si vamos a comer a un restaurante o a un lugar comercial? Hay ciertos restaurantes y ciertos lugares que son específicos sin gluten, que se dedican únicamente a la elaboración de productos sin TAC, que podemos ir con total confianza, muchos de ellos inclusive están certificados, así que con esos lugares no habría problema. Hay otros lugares, ciertos restaurantes, donde tienen menú especial libre de gluten,
donde uno puede optar dentro de esas posibilidades. En ese caso hay un poco más de riesgo de contaminación, pero bueno, por lo menos tenemos la opción sin gluten. ¿Qué pasa con aquellos lugares donde no contienen menú sin TAC? Porque nos puede pasar estar en un lugar de vacaciones, en una zona donde no tenemos un lugar específico. Bueno, en este caso hay que elegir, tratar de elegir dentro de las opciones de menú aquellos alimentos que tengan menor riesgo de contaminación. Por ejemplo, un producto hervido no sería, por más que sea una papa hervida, no sería una alternativa porque no sabemos si esa misma olla se utilizó para hervir fideos y por ahí se lavó rápidamente y no correctamente. Entonces quizás utilizar o elegir una ensalada, una carne que puede ser grillada o a la parrilla, no habría ningún problema con esto. Bueno, muchas gracias y con esto finaliza mi presentación. Muchas gracias, Nelly. Bueno, entonces para finalizar las ponencias, Adri, podés comenzar con tu presentación. Bueno, gracias. Nelly va a ser mi coequiper, que va a poner la pantalla. Nelly, estamos. Bueno, el doctor Laza habló, y todos los exponentes, con respecto al gluten celíaco, pero acá hablamos del gluten no celíaco. Muchas veces hay personas que le indicamos, o el médico indica, reducir el gluten de su alimentación, y es por varios motivos. Como dijo recién Nelly, en estos casos, estos pacientes que no requieren tanta estrictez, como acaba de decir Nelly, en el sentido de elegir muchas veces por el logo en sí y sacar todo el gluten, sino a veces es necesario con retirar el gluten de las harinas, mejora mucho los síntomas. Siguiente, Nelly. Nelly, siguiente. Bien, cuando yo consumo gluten, uno de los síntomas que se puede presentar, no solamente el gluten, sino el gluten se encuentra dentro de los alimentos llamados FODMAPs. Puede dar como síntomas hinchazón, distensión, gases, diarrea, constipación, dolor abdominal, dolor intestinal, náuseas, es decir, puede estar presente un síntoma o varios síntomas. Esto se debe a que, fíjate, Nelly, estos síntomas a veces se relacionan con lo que el médico le dice: usted tiene un colon irritable, un intestino irritable, un intestino nervioso, un sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Síntomas gastrointestinales que mejoran mucho si suprimimos estos alimentos. Siguiente, Nelly. Dentro de estos alimentos dijimos que están estos nutrientes que están dentro de la lista llamada alimentos ricos en FODMAPs. Los FODMAPs es un grupo de sustancias que cuando los toma el intestino, la flora intestinal, fermentan produciendo los síntomas que acabo de decir. ¿Qué son FODMAPs? Fructooligosacáridos, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, polisacáridos, de todas sustancias que se encuentran especialmente a veces en los hidratos de carbono. Pero también los FODMAPs están relacionados con la cantidad de grasa de la dieta, la cantidad de azúcares de la dieta, y también puede estar relacionado con la lactosa. También los encontramos en los frutos secos y en las legumbres. Es decir, que no solamente el gluten es el único responsable, sino un conjunto de alimentos. El siguiente. Acá los tenemos, así que muchas veces también pasa que cuando uno damos esta lista, unos preguntan, ¿y esto de por vida? ¿Esto es para siempre? Y acá siempre yo aclaro que tiene que ver mucho la cantidad y la frecuencia con yo como estos alimentos. A veces las personas cuando damos estas listas encuentran que solamente tienen intolerancia a la lactosa. A veces encuentran que suprimiendo un poco las harinas de trigo, es decir, consumiendo, como decía Nelly, fideos de arroz, pan sin gluten, usar maicena, usar harina de maíz, o si con retirar un poco el gluten de la dieta, anda mucho mejor. Siguiente. Entonces, dentro de este grupo tenemos el gluten. Es importante saber, porque siempre nos preguntan los pacientes, yo no soy celíaco, nunca fui celíaco, ¿por qué me pasa esto? Bueno, se presenta un momento dado de la vida,
circunstancias emocionales que tienen que ver, algo que dispara que la persona no empieza a tolerar mucho de estas sustancias llamadas FODMAPs, donde el gluten está incluido. Lo vuelvo a repetir, que no tengo que ser celíaco ni ir a la lista que nombró Nelly, que está establecida por el FODMAP. A veces con suprimir las harinas de gluten o hacer selección, la gente mejora mucho sus síntomas y continúa su vida normal. Siguiente. Acá les muestro un poquito de qué se trata todo lo que estamos hablando. De que dijimos la leche, los derivados de la lactosa, yogures, ricota. Por suerte existen en el mercado leches deslactosadas y yogur deslactosados. Encontramos la miel, el jarabe de glucosa, frutas como la manzana, la pera, sandía, etcétera. Pero siempre en la consulta podemos ir adecuando la forma de cocción de los alimentos y realmente tiene mejor tolerancia. Por ejemplo, el caso de la manzana y la pera, cocida, tiene mejor tolerancia que la manzana o la pera cruda. En caso del tomate, de pronto si hacemos una concassé muy liviana, si no cocinamos demasiado el tomate, también puede servir. Es decir, todos síntomas que donde el gluten está metido, pero sé que hay una gran cantidad de alimentos que lo pueden tener en cuenta. Tiene que ser la cebolla, el ajo, el ají. A veces cuando como una empanada, creo que es la masa que tiene gluten, no, por ahí es la cantidad de cebolla, ají que tiene el relleno y eso es lo que me produce esa hinchazón de panza. Bien, siguiente. Bien, acá también tenemos otra diapo, donde encontramos lo que llamamos en verde alimentos más libres y alimentos en rojo que hay que tener cuidado. Siempre aclaro que es muy importante que a veces depende de la cantidad y la frecuencia que yo como un alimento. Yo les digo a los pacientes míos que es como una dieta colchón. Yo puedo tener una dieta libre de gluten o libre de FODMAPs y de pronto el fin de semana me como una porción de pizza común. No me pasa nada, uy, me mejoré, estoy mejor, no, pero no vuelvo a comer nada que tenga FODMAPs o que tenga gluten. Y eso mejora los síntomas que dijimos anteriormente. Bien, la siguiente. Recalco entonces, tener en cuenta que todo lo que estamos hablando, no soy celíaco, tengo una intolerancia al gluten no celíaca, que puede estar asociada a un trastorno gástrico intestinal, como el síndrome de colon irritable o colon nervioso, lo cual el gluten cumple una función específica, sin ser celíaco. Pero tener en cuenta que muchas veces que esto va a ser individual, cada persona va a depender su tolerancia. Y a veces la cantidad que yo consuma de estos FODMAPs, también puede ser el gluten, y la frecuencia con que lo consuma va a repercutir en la mejoría no de síntomas. Hay personas que reduciendo estos alimentos, del 1 al 10, realmente entre un 7 y 8 puntos tienen mejoría, y eso es lo importante. Bien, la última. Bueno, le agradezco que me hayan escuchado y bueno, quiero dejar libre para las preguntas. Bueno, muy bien, muy interesante. Qué maravilloso tener estos espacios y la posibilidad de hacerlos que nos vincula a un día muy particular, ¿no? Estos días donde se recuerdan situaciones de la vida o condiciones o enfermedades, pero que en realidad son para abrir el juego al conocimiento, ¿no? Porque la mejor manera de prevenir complicaciones de enfermedades es conocer. Entonces vamos a abrir las preguntas. A ver. No sé si yo lo tengo directamente acá en el chat, no tengo nada en particular, pero no sé si... ¿No te figura, Marina, en un lugar que dice preguntas y respuestas abajo? A ver, no, a mí no. Aquí, perdón. Sí, al lado del chat. Preguntas y respuestas. Perfectamente. Bueno, entonces, dice... me diagnosticaron enfermedad celíaca sin tener síntomas, solamente porque mi hermano tenía la enfermedad. Cuando como gluten no me siento mal. Come gluten y no se siente mal esta persona. ¿Por qué tengo que cumplir con la dieta?
¿Qué opinan? Bueno, si me permiten, yo creo que es un muy buen planteo, ¿no? Y es un poco lo que decía antes. A mí no me gusta hacer las cosas porque a otros se les ocurren, por capricho o por imposición. A mí si me explican las cosas, el raciocinio de las cosas, lo sigo. Y entonces creo que la pregunta un poco va dirigida a eso, ¿no? O sea, claramente esta persona tiene un diagnóstico que le vino de arriba porque no se sentía mal y entonces de golpe se enteró que tenía esto y que además tenía que seguir de por vida, digamos, una dieta que lógicamente no... Bueno, es a veces un desafío hacerla. Y lo cierto es que una cosa que también tenemos que mencionar y que no podemos soslayar es que nuestra dieta, en particular, nuestro hábito alimentario, digamos, a nivel, digamos, diría, digamos, en buena parte del país, está muy basado en las harinas. O sea, nosotros seguimos una dieta, digamos, que con muy poca... digamos, variación en cuanto a lo que es consumo de alimentos. Entonces, de golpe, si nosotros tenemos una dieta muy centrada en el consumo de harinas, sobre todo harinas que contienen gluten, y de golpe tenemos que sacarlo, bueno, tenemos que tener una buena razón para hacerlo. La razón clínica parte un poco de lo que yo les mencionaba anteriormente y que tiene, digamos, como dos consecuencias. Lamentablemente, una proporción de personas celíacas no tienen síntomas inmediatamente después del consumo de gluten o en el mediano plazo, pero esa inflamación que muchas veces no se pone de manifiesto, está. Y está a expensas de, digamos, y se puede objetivar cuando uno hace estos estudios confirmatorios de diagnóstico en el cual uno objetiva y evidencia que hay atrofia de las vellosidades, que hay un daño perpetrado por la exposición al gluten. Entonces, ese daño tal vez a esta persona no le produzca, digamos, síntomas inmediatos, entonces uno puede no tener la recompensa que muchos tienen cuando hacen la dieta de sentirse mejor, pero estricta tiene, digamos, como finalidad de complicaciones a largo plazo, que surgen, digamos, de dos tipos de complicaciones. Uno, como mencionábamos, creo que, digamos, de todos, las complicaciones relativas a la falta de absorción de algún nutriente que tal vez ahora, en este momento, no me produzca síntomas, pero tal vez en 10, 20 años o menos tiempo me produzca, digamos, alguna consecuencia en mi estado de salud. Por ejemplo, digamos, el ejemplo más paradigmático de esto puede ser, digamos, el riesgo de osteoporosis. Yo recuerdo haber hecho, digamos, diagnósticos de personas celíacas, digamos, de personas jóvenes con fracturas múltiples en columna vertebral y, digamos, no traumáticos, o sea, sin mediar, digamos, un accidente o algo por el estilo, y nunca habían tenido un síntoma digestivo y se desayunaron en ese momento que no solamente tenían esta consecuencia, digamos, en su salud, digamos, significativa, sino que además esto era producto de una enfermedad celíaca y que tenían que hacer dieta. Entonces, y por otro lado, este riesgo bajo, pero riesgo al fin, de desarrollar tumores, sobre todo a nivel del intestino, ¿sí? Linfomas o tumores, digamos, carcinomas malignos del intestino delgado. Cosas que son raras, pero que lamentablemente no podemos predecir o no sabemos todavía predecir qué celíacos van a tener más riesgo de desarrollar esto. Con lo cual, digamos, la finalidad en personas que son, digamos, asintomáticas, completamente asintomáticas, para seguir la dieta o el aliciente sería justamente prevenir esto que, digamos, cuyo riesgo en la medida que uno se exponga al gluten sigue estando, por más que uno se sienta bien. Un apartado además, y esto es algo que uno lo ve en la práctica y es casi universal. Muchas personas cuando reciben el diagnóstico de enfermedad celíaca nos dicen que yo me siento bárbaro, yo no tengo, digamos, enfermedad celíaca. Y uno dice, no, mira, sí tenés enfermedad celíaca y tenés que hacer dieta. Y cuando empiezan a hacer la dieta y con el correr de las semanas, empiezan a sentirse mejor de cosas
que ellos asumen que no son atribuibles directamente a una condición como la enfermedad celíaca, pero que asumen que son, digamos, atribuibles a el estrés, a nuestro estilo de vida, al mal dormir o a lo que fuera. De golpe empiezan a decir, no, mira, la verdad me siento con más energía, empiezo a sentirme, digamos, que duermo mejor, empiezo a sentir que, no sé, tengo, digamos, mejor rendimiento en algún área, digamos, que requiera la atención, porque, digamos, muchas veces el déficit de estos micronutrientes, que no, digamos, son muchas veces difíciles de ponderar, llevan a síntomas inespecíficos como eso, digamos, déficit transitorio de atención, alteraciones en la calidad del sueño. Y uno quiera o no, digamos, hay un cambio, incluso muchas veces en personas que no tienen síntomas, digamos, declarados o llamativos. Quiere decir que le tenemos que decir a nuestro espectador que, bueno, que siga cumpliendo con la dieta, que se va a sentir bien y se va a sentir mejor. Y si llega a tener alguna duda, que consulte con su médico, que es lo más importante, ¿no? Hacer el diagnóstico. Sí, es lo bien, que, digamos, lo que bien. decíamos. O sea, Claro, no necesariamente claro. un seguimiento. Cuanto más información uno tenga con esto, es mejor. Mejor. Esto es un trastorno que con información adecuada y bien canalizada se lleva muy bien. Perfecto. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Podemos tomar cerveza Corona? ¿Qué dicen, chicas? No, no está dentro, como vi la pregunta, y la realidad es que no tenía claro en el caso de las cervezas, la busqué, es que en el buscador que está muy bueno de la ADMAT, Sí. y no está dentro de los productos certificados como libre de gluten, No, la claro, cerveza no Corona. está. No Y está. la Así malta, que, por ejemplo, la cerveza de Malta, se me ocurre ahora preguntar, si es cerveza de Malta, supongo que podrá ser entonces. Se me ocurre, porque en no realidad, está. tengo entendido que la cerveza que es apta es la que se hace a partir del mijo, si mal no Claro. recuerdo. Porque La La malta viene de la es cebada. cebada no. La Mira. cerveza de Malta no tiene No. cebada. De hecho, Cebada. Lo mismo que el cuando- café de Malta, o sea, porque la malta viene Claro, de la no se cebada, puede. entonces Cebada no se es puede. apto celíaco. Mira vos. Perfecto. Había una exposición antes de todo el problema del aislamiento, que se hacía que había una empresa que vendía cervezas, pero bueno, era una empresa específica, habría que buscarla y evaluarla bien, pero que estaba certificada libre de gluten, pero hacía a base de mijo, no era a base de ningún cereal prohibido o que no estaba limitado. Bueno, entonces no cualquier cerveza, sino cervezas puramente certificadas como libres. Sí. Bien. ¿Qué podemos comer cuando se nos pasó la hora del almuerzo, por ejemplo, y no podemos recurrir al sanguchito? Qué bueno. Bueno. ¿Qué nos decís, Adriana? Bueno, uno puede comer, se pasó la hora del sanguchito, puedo hacer un sanguchito con tomate y queso. Sí, el queso apto celíaco, y me gusta, si no tengo pan disponible, porque es el pan común, agarro un tomate al medio, lo ahueco, le pongo queso, le pongo aceituna, puedo poner un jamón también o un fiambre apto celíaco, y ahí me puedo hacer tranquilamente un sanguchito. O un revuelto de un huevo, le pongo tomate, le pongo aceitunas, le pongo cebolla, le pongo por ahí, ¿cómo se dice? Algunos champiñones, puede ser el momento. Puede ser yogur, que hay aptos celíacos, hay cereales, como cereales de maíz, hay cereales aptos a base de legumbres, hay cereales aptos quinoa, entonces puede hacerse también, si quiere, un yogur con cereales, un licuado de frutas. Claro. Opciones hay muchas. Frutas secas. Un huevo duro, un huevo duro y una fruta. Frutos secos mezclados con yogur, mezclados con copos de quinoa, con copos de garbanzo, hoy hay copos de poroto, es decir, Igual, hay muchos Adri, cuidado porque certificados sin gluten hay algunos que por ahí no están. no, tiene que estar siempre tiene que estar envasados. certificado, y hay variedad, pero no tanta como estás mencionando. Igual, bueno, quiero agregar algo que es totalmente, digamos, válido, ¿no? lo que ustedes dicen. Hay una condición que uno tiene que aprender y que uno hace también muchas veces hincapié, sobre todo lo que es el aspecto social
de la dieta libre de gluten en la implementación de los celíacos, ¿no? Que tiene que ser estricta, que es, de alguna manera, buscar, digamos, medidas preventivas. ¿Por qué? Porque, digamos, trazo la analogía como, por ejemplo, cuando una persona que es celíaca va a algún evento social en la cual, digamos, puede no haber alimentos aptos para él. Si uno cuenta con digamos, con la situación de seguramente voy a encontrar algo para comer en el lugar donde voy, se está exponiendo a que no haya, y que termine tentándose, termine comiendo, digamos, cosas que no son aptas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que digamos, el almuerzo, y que podamos recurrir al sanguchito, es un concepto que viene, digamos, de un mal hábito de dieta. Es decir, que lamentablemente muchas veces es inevitable, pero que, digamos, es mucho más fácil, entre comillas, de paliar en una persona que no es celíaca que en una persona que es celíaca. Entonces, lo que yo muchas veces le digo a los pacientes cuando hablamos del aspecto positivo de ser celíaco es que el ser celíaco les da una oportunidad de empezar a cuidarse como corresponde. Nos alimentamos mal, vivimos mal. Entonces, digamos, la enfermedad celíaca tiene que ser una excusa como para justamente encontrar los tiempos adecuados para comer bien, que no se nos pase la hora de comer, que podamos comer cosas y que podamos prever situaciones en las cuales podamos estar en riesgo de esto y poder, digamos, paliarlas y anticiparlas. Entonces, porque de alguna manera muchas veces esto depende de ciertas limitaciones que todos tenemos desde el punto de vista social. O sea, por cuestiones de horarios o demás, muchas veces es mucho más fácil picar o no pensar en qué voy a comer y, bueno, y echar mano a lo que después uno encuentra, y qué es lo que encuentra uno más fácil. Cosas que tienen gluten, sándwiches, galletitas, ¿no? Para todos, no solamente para los celíacos. El celíaco nos tiene que generar, digamos, la concientización de esto, la posibilidad de preverlo y de encontrarle la vuelta como para tratar de evitar, digamos, este tipo de situaciones, y entonces, bueno, uno sale ganando, sea como sea. Claro, yo ratificando lo que dice el doctor, siempre le digo a los pacientes, la organización es previa a la acción. Claro. Si vos no te organizás, vas a accionar cualquier cosa, vas a agarrar lo que tengas a mano. La organización es previa. Pero bueno, a veces pasa y tenemos de todo acá, así que son ideas, pero siempre, por supuesto, organizado es programado desde que me voy a levantar, me voy a lavar los dientes a la mañana temprano y qué me va a pasar así. Acá hay una pregunta de Emilce que dice, ¿cuánto puede afectar una crema para el cuerpo o para manos con avena? Una crema. Sí, estrictamente, digamos, si bien la absorción es errática, o sea, muy difícil de precisar en cuánto puede alterar, algo de absorción puede haber, por ende, digamos, productos cosméticos, digamos, algunos shampoos o pastas dentales, bueno, ni hablar de pastas dentales, pero elementos que pueden no directamente estar en contacto con el tubo digestivo, no deberían ser utilizados en personas que tienen, digamos, este tipo de trastornos, o sea, enfermedad celíaca específicamente. Bien, después hay dos preguntas en relación con la dieta y las enfermedades. Por ejemplo, si hay algún beneficio de dieta sin gluten en fibromialgia y después en lupus. Y si a mi mamá le diagnosticaron lupus hace un mes, ¿es necesario realizar dieta estricta sin gluten? Claro. No hay evidencia científica ni para la fibromialgia ni para el lupus, porque, digamos, no hay una condición por la cual se debería evitar el gluten. Lo que sí yo sugeriría que es, en ambas circunstancias, primar los alimentos naturales, de la naturaleza tal como vienen. Carne, pollo, pescado, frutas, verduras, frutas secas, evitar las latas con contaminantes químicos, digamos, todo lo que podemos evitar de
de ultraprocesado e ir a lo natural, en esas dos circunstancias me parecería adecuado. Sí, y yo diría que en general para prevenir cualquier enfermedad y en cualquier circunstancia, ¿no? Es lo que siempre en nuestro servicio promovemos, ¿no? Alimentación natural. Sí, sí, sí. Bueno, y agregaría, Marina, sí, y agregaría sí. Marina personalizada, ¿no? Porque no todas las personas son Claro. iguales, con lo cual lo que le funciona al vecino no necesariamente me funciona a mí. Entonces siempre consultar a un profesional porque es la mejor manera de saber qué es lo que yo necesito puntualmente. Claro. Por ejemplo, puede haber personas que con determinada situación se pueden beneficiar con una dieta sin gluten, como habló la licenciada Zucotti, pero no necesariamente significa que todo el mundo deba comer sin gluten porque le va a caer bien. Entonces, tiene que ser, creo que, personalizado en cada caso. Bueno, y acá veo una última pregunta que en realidad, bueno, ya fue hablado esto, pero capaz que se puede volver a dar el tema. Dice, ¿una persona puede haber desarrollado el celiaquismo de grande? Sí, no hay edad para la enfermedad Totalmente. celíaca. No hay edad para el amor, no hay edad para la enfermedad celíaca. Exacto, bien, bien, bien. Bueno, no sé si quieren, ¿hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta? No veo en el chat. Bueno, muy bien. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más en particular. Bueno, siendo entonces las 19:50, vamos a dar por finalizado este espacio. Les agradecemos a todos la participación y bueno, los esperamos en algún otro momento, con algún otro día interesante que nos convoque y podamos unirnos varios servicios para, bueno, para conocer más de estas cosas y prevenir enfermedades y sobre todo poder mantener una vida saludable. Muchas gracias, Bueno, Juan. adiós. Muchas gracias, Chao. Liliana, Nelly, Adiós. Adriana. Un Un gusto, placer, un gusto. un placer compartir. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches.